En la clase número 2 vamos a ver la normatividad electoral, los artículos de la Constitución que tienen incidencia directa sobre las elecciones. Entonces, el artículo 2 constitucional nos habla sobre que son fines esenciales del Estado participar a todos los compatriotas sin ninguna clase de discriminación en las decisiones que nos pueden afectar en nuestra vida social, política, económica. El espectro de la participación es supremamente amplio porque dice todos los ciudadanos. No hay ninguna clase de discriminación. Recordemos que anteriormente, en el siglo pasado, el voto era restringido y solamente ciertas clases sociales podían participar en las grandes decisiones. Incluso el voto para las mujeres no estaba permitido. El artículo 40 de la Constitución también habla sobre la amplitud y la generosidad constitucional en cuanto a que todos pueden participar en el ejercicio del control y el poder político. Para dar efecto, la Constitución prevé el derecho de elegir y ser elegido. Frente a elegir y ser elegido, Gélico ha publicado un artículo en sus redes sociales sobre qué significa elegir y ser elegido y cuál es la expectativa frente a las elecciones del próximo 27 de octubre del 2019, en donde elegiremos a las autoridades regionales. El artículo 41 de la Constitución establece que las instituciones educativas de carácter público y de carácter privado tienen que hacer prácticas democráticas al interior, inculcar la democracia de sus alumnos, promover la participación ciudadana y habilitar sus instalaciones como centros de votación. Entonces, en ese aspecto, la Constitución dice que ya se vincule el sector educativo a la democracia en Colombia. Continuando con nuestro desarrollo constitucional, la Constitución prevé que los extranjeros residentes en Colombia tienen el derecho a participar en las elecciones. El artículo 100 dice que podrán los extranjeros participar en las decisiones únicamente para la parte local. Estamos hablando de alcaldes, consejos y juntas administradoras locales. La ley desarrollará esta oportunidad para el voto de los extranjeros. El artículo 103 cita, enumera los mecanismos de participación ciudadana como el voto, el referendo, el plebiscito, la consulta, la iniciativa legislativa, el cabildo, la revocatoria del mandato, pero inicia con el voto, de tal manera que le da una preponderancia como el primer mecanismo de participación ciudadana, de tal manera que aprovechemos este mecanismo de participación ciudadana el día 27 de octubre del año 2019. El artículo 107 de la Constitución dice que los ciudadanos colombianos pueden fundar partidos y movimientos políticos y también da la libertad para afiliarse o desafiliarse de manera voluntaria a cada una de estas instituciones. Entonces, la participación en política no solamente está prevista para el voto, sino también para participar en calidad de candidato de algún partido o movimiento político o para ir fundando nuevas, ir renovando nuevas aspiraciones, nuevos planteamientos, nuevas plataformas ideológicas. El artículo 120 de la Constitución dice que la organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estas son las dos instituciones que tienen una incidencia mucho más directa porque la primera vigila toda la parte de los partidos y movimientos políticos, estamos refiriéndonos al Consejo Nacional Electoral, y la segunda, la Registraduría Nacional, tiene que ver con la parte logística del proceso. Organiza y dirige todo lo necesario para que los colombianos ejerzan con mucha facilidad el derecho fundamental de elegir y ser elegido. El Consejo Nacional Electoral también ejerce la suprema inspección y vigilancia de los procesos electorales y de la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos.
Sigamos con nuestro desarrollo constitucional. El artículo 122 de nuestra Constitución ya nos empieza a referir y hablar de las inhabilidades e incompatibilidades de los candidatos. Muy importante tener en cuenta que antes de inscribir una candidatura y de participar en un proceso electoral como candidato, se debe revisar minuciosamente los antecedentes de candidatos para que no estén incursos en las inhabilidades e incompatibilidades de ley o en las inhabilidades sobrevinientes. Entonces, una de las inhabilidades es precisamente que el candidato haya sido condenado en algún momento. Prácticamente esa inhabilidad casi que de por vida le está inhabilitando la participación en política. También, como una manera de ir ordenando la democracia, de ir ordenando los debates electorales y la institucionalidad del país, la Constitución plantea que los periodos eleccionarios son de 4 años y son de carácter institucional. Tan es así que en alguna oportunidad, si se presenta una ausencia temporal o absoluta, la persona que lo vaya a reemplazar únicamente lo hará hasta la culminación del periodo, que es 4 años. En el mismo sentido, la Constitución plantea que esos reemplazos ante las faltas absolutas o temporales lo debe hacer la persona que ocupó la segunda votación en la lista que se presentó o que se inscribió ante la Registraduría Nacional. Ya la figura de las suplencias quedó proscrita y hoy en día hablamos de que la persona que lo vaya a reemplazar mientras dure el periodo es la persona que obtuvo la segunda mejor votación luego de practicado y oficializado los escrutinios. Entonces, sigamos con el análisis de la Constitución, de los artículos pertinentes al proceso electoral. El voto es un derecho y un deber ciudadano. Aunque el voto no es obligatorio en Colombia, sigamos el principio constitucional del deber ciudadano. ¿Sí? Nosotros tenemos derechos y deberes. Entonces, ese deber y ese derecho ciudadano debe ser materializado, practicado de manera secreta en cubículos habilitados por la organización electoral. El voto es secreto, es un principio. Y el escrutinio, o sea, la contabilidad de los resultados, es pública. Entonces la ley habilitará cubículos para que se ejerza este principio constitucional y del Código Electoral de que el voto es secreto. También nuestra Constitución plantea que el voto en blanco hay que darle un valor, de tal manera que el parágrafo del artículo 258 nos dice que en una elección para gobernadores, para alcaldes y para corporaciones, si el voto en blanco es mayoría dentro de los votos válidos que se presentaron para esta elección, entonces habrá que repetir este proceso por una sola vez, pero no se pueden volver a presentar los mismos candidatos. Entonces es importantísimo analizar que al voto en blanco se le va a dar un valor de carácter constitucional cuando es mayoría. ¿Sí? Ya los ciudadanos se están manifestando frente a este voto en blanco y están diciéndole a la opinión pública y a la democracia de pronto alguna inconformidad, y esa inconformidad, si es mayoría, pues da lugar a la repetición de la elección. El artículo 262 plantea la elección directa, sin ninguna clase de intermediación. Los ciudadanos de manera directa eligen a los alcaldes, los gobernadores, los diputados, los concejales, los ediles y los miembros de las juntas administradoras locales. Entonces, este sistema es de elección directa, sin ninguna intermediación. Para garantizar la representación equitativa de las personas elegidas en las corporaciones, nos estamos refiriendo a las asambleas departamentales y a los consejos municipales, la Constitución, en su artículo 263, plantea
la cifra repartidora. La cifra repartidora es la manera matemática de cómo se asignan las curules en las corporaciones públicas y que quede de manera equitativa. Esa representación se hará al momento de los escrutinios, cuando está consolidada la votación, y las comisiones escrutadoras aplicarán la cifra repartidora para conformar nuestras asambleas departamentales, nuestros consejos municipales y nuestras juntas administradoras locales. La Constitución, en su artículo 265, institucionaliza que el Consejo Nacional Electoral es el organismo que vigila y controla toda la actividad electoral, ejerce la suprema inspección y vigilancia. Pero también otra importantísima función del Consejo Nacional Electoral es el otorgamiento de la personería jurídica y el control al funcionamiento de los partidos políticos. Controla si están cumpliendo los estatutos, controla si están rindiendo las cuentas, controla los procesos democráticos al interior de estas instituciones, controla la propaganda política, controla los espacios utilizando el espectro electromagnético, cuáles son los horarios, el tiempo y la participación para que todos los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos vayan en igualdad de circunstancias al momento de promover sus candidaturas. La Constitución también ordena que en cada uno de los municipios habrá un gobernador de elección popular para un periodo de 4 años y que será elegido por la mayoría de los votos que se presentaron en esa elección en la respectiva circunscripción electoral. Estamos hablando de los 32 departamentos. Este gobernador será elegido para un periodo de 4 años. Ya hemos venido reiterando que los periodos son institucionales. Y también dice la Constitución que ese gobernador elegido no puede ser reelegido para el siguiente periodo. Tendrá que esperar el siguiente periodo y posteriormente, una vez pase el siguiente periodo, sí volverse a postular. Igual para los alcaldes. ¿Sí? La Constitución plantea también que no podemos reelegir a los alcaldes. Pero miremos el Consejo Municipal. Esa corporación también constitucionalmente está regida por nuestro ordenamiento constitucional y dice que en cada municipio habrá un alcalde que ejercerá el control político. Precisamente estamos refiriéndonos al artículo 312 de la Constitución. Ahí se refiere a que habrá una corporación que se denomina el Consejo Municipal, elegida para un periodo de 4 años, que ejercerá el control político al alcalde y que sus miembros elegidos se denominarán concejales. En el Consejo, para elegir esos miembros, aplicaremos la cifra repartidora entre las listas que se inscribieron y lo harán las comisiones escrutadoras pertinentes. El artículo 314, ya nos habíamos referido al alcalde, plantea que habrá un alcalde en cada uno de los municipios que será elegido por la mayoría de votos de la respectiva circunscripción electoral del respectivo municipio. Entonces, ese alcalde será el representante legal del municipio, ejercerá el orden público, el desarrollo económico del municipio y será elegido para un periodo de 4 años. La elección inmediata para el periodo siguiente del alcalde no está permitida. El alcalde debe esperar a que se cumpla el siguiente periodo y posteriormente volverse a postular. Entonces, como estamos hablando siempre de carácter local, la Constitución en su artículo 316 plantea que quienes deseen participar y decidir por sus autoridades de carácter local deben estar residiendo en el respectivo municipio. Si vamos a elegir el gobernador del Cesar, entonces participarán
todas las personas, todos los electores residentes en los municipios del departamento del Cesar para elegir gobernador. Si vamos a elegir el alcalde de Santa Marta, entonces van a participar únicamente los residentes en el municipio de Santa Marta y así. Entonces recordar que esta elección es de carácter local y que deben participar únicamente aquellos residentes en el respectivo municipio o departamento cuando estamos hablando de alcalde o de asamblea departamental. Culminado los artículos de la Constitución, entonces nos vamos a referir ya a las leyes que le dan desarrollo constitucional.